Queremos saludar a los asistentes al Congreso Iberoamericano La Educación ante el Nuevo Entorno Digital y presentaremos nuestra comunicación Decimales y fracciones entre textos e imágenes, una experiencia de aprendizaje basada en la elaboración de cómics digitales. Los autores de la presente comunicación son Luis Miguel Iglesias Albarrán y Blanca Arteaga Martínez. Los estudiantes deben desarrollar el sentido numérico para hacer comprensivos los contenidos matemáticos de niveles superiores y si complejo resulta facilitar la comprensión del número por parte de los estudiantes, no lo es menos evaluar los resultados. Por lo tanto, será fundamental el desarrollo de actividades que faciliten un análisis del proceso de aprendizaje del número de manera comprensiva. No hay niño que no muestre interés por algo y en cuanto a interés hay aplicación. Así pues, consideramos fundamental para el docente del siglo XXI la conexión con sus estudiantes, la capacidad de empatizar con ellos, de descubrir sus motivaciones e intereses, así como conocer sus nuevos códigos de expresión y comunicación para obtener la mejor predisposición hacia el aprendizaje de su parte. La motivación consiste en analizar los motivos que guían al alumno a alcanzar cualquier objetivo, aprendizaje de una lengua, de las matemáticas, de ahí la importancia de saber qué es lo que crea. El valor de la motivación proviene tanto de su capacidad de activar los mecanismos mentales de adquisición como del ámbito sociolingüístico, es decir, desde el desarrollo de una competencia comunicativa, que decir, a quién decirlo, cómo decirlo en una situación apropiada de cada lengua objeto. Las imágenes y textos que aparecen en los cómics se justaponen con un orden y fundamento. Al exponer a los aprendices a este género textual de una forma pedagógicamente planteada, ellos no solamente los leerán de un modo más productivo, sino que también tendrán acceso a un input que fomentará su interlengua en construcción en ese idioma de una forma motivadora y agradable. Así pues, el cómic se considera un material idóneo desde el punto de vista pedagógico, debido a la gran motivación intrínseca que generan los estudiantes, fundamental para que el aprendizaje sea efectivo. Pero teniendo buena parte de la motivación de nuestros aprendizajes, tenemos que tener en cuenta la tecnología. El profesor tiene que estar preparado para adaptar su comportamiento a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, propiciando momentos para que se lleven a cabo procesos espontáneos de aprendizaje. Así pues, se puede decir que el profesor no debe ser el instructor de la enseñanza tradicional, sino más bien un facilitador de aprendizaje. Los estudiantes están en un entorno cargado de información visual y al combinarla con el texto puede dar lugar a elementos de desarrollo de actividades, creatividad y, por qué no, lectura del contenido. La investigación que vamos a relatar describe el proceso y resultados de una experiencia realizada con alumnado de tercer curso de enseñanza secundaria obligatoria en las clases de la asignatura Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en el Instituto de Educación Secundaria San Antonio en Bollullos, Par del Condado, en la provincia de Huelva. El contenido a trabajar viene delimitado principalmente por el criterio de evaluación utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada para resolver problemas de la vida cotidiana y presentando los resultados con la precisión requerida. Así, la metodología, a partir de los aspectos curriculares mencionados en este apartado anterior y teniendo como objetivo fortalecer la adquisición del sentido numérico, diseñamos una propuesta didáctica competencial que consideramos a priori motivadora y que tiene como título Elaboración de cómic digital relacionado con un contenido o problema resoluble con ayuda de fracciones y decimales. Como tarea competencial de síntesis de la unidad, los estudiantes construyen un cómic, utilizando una herramienta digital elegida de manera voluntaria de un catálogo que el profesor facilita. Y este cómic deben entregarlo a través del aula virtual en línea Google Classroom. Para el análisis de los resultados del conocimiento matemático expuesto, se definen categorías que facilitan la identificación de cumplimiento de los estándares. Estas categorías se constituyen sustentadas en la investigación previa para el conocimiento matemático, entre otros, a través del trabajo de Rojas, Flores y Carrillo del 2013. Las categorías las podemos ver aquí.
Sentido dado a los algoritmos según su significado, que incluye tanto la forma de utilizar los algoritmos como la resolución. La tipología del contexto que se utiliza para situar el objeto matemático, el rigor del lenguaje matemático, cómo se presentan los números, si bien es en forma de decimal o en forma de fracción, y la reflexión final que se hace con los datos y resultados expuestos. En este sentido, es importante señalar cómo la tarea sitúa al estudiante como productor de contenidos. Son los propios estudiantes los que crean y contribuyen a hacer matemáticas en lugar de limitarlos a recibir de manera pasiva. Así se apoyan en herramienta digital para elaborar los productos y es fundamental su participación activa, tanto de manera individual como desde un trabajo colaborativo, ya que el trabajo lo realizan en pequeños grupos dentro del aula. Los resultados, bueno, pues podemos decir que tenemos distintos contextos que agrupamos en realistas o ficticios dependiendo de dónde sitúen un poco la acción del cómic. Y estos últimos son los que dan sentido al objeto matemático y los que resultan de alguna manera forzados para introducir tanto el número como el algoritmo. Los contextos realistas, pues normalmente se sitúan en aspectos de compras, reparto, y las situaciones donde se utiliza un contexto real de manera forzada, pues resulta curioso cómo intentan incorporar un lenguaje que no es tanto de un lenguaje natural, sino un lenguaje más propio de las matemáticas. Pues, por ejemplo, sitúan cosas como mínimo común múltiplo o periódicos puros, que no son palabras que utilizaríamos en un lenguaje coloquial. Incorporan los números en su mayoría escritos con símbolo y lo que menos lo hacen en forma de lengua natural escrita. Se incorpora un lenguaje en forma de expresiones propias del lenguaje coloquial, se utilizan distintos algoritmos, sobre todo basados en suma y multiplicación. Los cálculos implican usos de porcentaje, cálculos de las partes de un todo y equivalencia. En las tareas que implican el uso de algoritmos, los números base son fracciones en lugar de decimales y todas las tareas se incorporan las fracciones, mientras que no sucede lo mismo con los decimales, aunque en la mayoría de los casos sí que incorporan los dos tipos de números. Encontramos tareas que finalizan de una manera reflexiva, haciendo una recopilación de los datos, algo que consideramos que es muy positivo para dar lugar a la solución. No aparecen demasiadas conversiones entre fracciones y cuando lo hacen son para dar lugar a números que facilitan la interpretación de las partes de un todo. No hay errores llamativos en la resolución de las situaciones y solamente se observa un error donde se confunde el todo con las partes. Así pues, podemos concluir que los logros conseguidos en cuanto a motivación han sido adecuados, aunque sí que hubiese sido conveniente el uso de un instrumento que pudiera medir el constructo motivación, pero dada la temporalidad de la actividad, pues ha sido imposible. El desarrollo del sentido numérico plasmado en los productos, favoreciendo un aprendizaje competencial integral, el desarrollo de la competencia comunicativa a través de estas nuevas formas de expresión visuales y la motivación a la hora de abordar los productos, lo consideramos adecuado. Esto unido a un gran aspecto que consideramos muy importante, que es la creatividad y la conexión y la utilidad de las matemáticas reflejada en los productos de los estudiantes. Queremos terminar con una reflexión. Los maestros deben examinar más que respuestas y deben exigir a los estudiantes más que respuestas. Así pues, situamos el cómic desde un punto de vista muy positivo, ya que todos nuestros estudiantes han respondido de manera correcta a las situaciones creadas. Es verdad que la escasez del lenguaje que se utiliza nos llevaría a una perspectiva de la investigación y comprobar si realmente este trabajo expuesto de manera oral facilita o no esa comprensión sólida. No queremos